Bien, chiquillos, buenas tardes a quienes se han incorporado a esta sesión. Creo que el tiempo de espera es más que suficiente. Por el grupo de WhatsApp que tenemos me han pedido varias cosas y para intentar cumplir con todas, vamos a comenzar. Así que em, dentro de las cosas que me habían pedido, y aquí espero que puedan ir desarrollando los ejercicios conmigo, para ir comprobando los datos, vamos ejercitando para la prueba. Me han pedido cálculos de pH, pOH, protones e hidróxido. Entonces lo primero que voy a comenzar haciendo es, por ejemplo, si tenemos una solución, le llamaré este el ejercicio número uno. Si es que tengo una solución cuyo pH, por ejemplo, es 2,45, tenemos que determinar los protones, voy a escribirlo aquí, los protones, los OHs, la concentración molar de protones, la concentración molar de OHs y el pOH. Esas son las cuatro variables que de alguna manera tenemos que calcular, que son clásicos ejercicios de prueba. Desconozco si las pruebas de cátedra las tienen, si es que las han podido revisar, si tienen las pautas, pero sí es importante que todos estos cálculos se puedan realizar. Entonces, conociendo una de las variables, y esa es quizás la clave de todo esto, conociendo una de esas cuatro, ya sea el pH, el pOH, la concentración de protones o la concentración de OHs, podemos calcular las tres restantes. Y esa es la clave cuando a uno le entregan un ejercicio de esta naturaleza. Entonces tenemos que recordar las ecuaciones. Y en ese sentido, me imagino que las pruebas son sin formulario, entonces hay que sabérselas. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen a estos procesos? El pH es igual, eso es una H, perdón, parece una A, es una H, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. El pOH de forma homóloga es menos el logaritmo de la concentración de OHs. La concentración de protones se puede conocer sabiendo el pH. Entonces la concentración de protones va a ser el antilogaritmo, el antilog de menos el pH. Y la concentración de OHs es igual al antilogaritmo del pOH, log de menos pOH. Entonces, de esa manera, conociendo el pH, tengo dos posibles cálculos que puedo hacer en este momento. Cualquiera de ellos es indistinto. Puedo calcular uno primero o otro después. No hay un orden establecido. Este tipo de ejercicios también suelen ser planteados como una tabla. Es muy clásico que uno le pone una tabla y tiene, si el ejercicio, si la prueba fuera parte de desarrollo, eso de desarrollo puede ser a partir de una tabla. Entonces puede ser una pregunta alternativa, como entiendo que han sido parte importante de las pruebas, o puede ser una pregunta de desarrollo donde se les entregue una tabla. Entonces, si el pH es 2,45, ¿qué es lo que puedo calcular? La concentración de protones. Y la concentración de protones, entonces, según lo que dice a la derecha, es el antilogaritmo, y por eso les pido que ustedes vayan haciendo estos cálculos conmigo, de menos el pH, que en este caso vale 2,45. Y por lo tanto, si hacemos ese cálculo, yo que tengo mi calculadora, shift log, muy importante eso, no olvidarlo, es el shift log de menos 2,45, eso resulta ser, no tengo notación científica, esto es 1, 2, 3, 3,5, 3,55 debe ser, 3,55 por 10 elevado a la menos 3. ¿Y esto qué unidad tiene? Unidad de concentración molar. Por lo tanto, para que el pH sea 2,45, la concentración molar de protones debe ser aproximadamente 3,55 por 10 a la menos 3. Si conozco el pH, también puedo aplicar una fórmula que relaciona el pH con el pOH, que su suma debe resultar igual a 14. Entonces, si conozco el pH o el pOH, puedo determinar la variable que me falta. Entonces, si yo conozco el pH, voy a despejar. Si quiero conocer el pOH, va a ser igual a 14 menos
el pH, que en este caso vale 2,45. Y por lo tanto el pOH 14 menos 2,45, eso va a ser 11,55. Y conociendo el pOH, aplicamos la ecuación del antilogaritmo para calcular la concentración de hidroxilos, que va a ser entonces el antilogaritmo de menos 11,55. Y de esa manera, si aplicamos entonces shift log menos 11,55, eso da 2,82 aproximadamente por 10 elevado a menos 12 molar. Y de esa manera, como les contaba, conociendo solamente una de estas 4 variables, podemos calcular las 3 restantes. Hasta aquí, dudas, consultas con este ejercicio primero que hemos hecho. Voy un poco rápido por 2 motivos. Uno, para que alcancemos a revisar, ojalá, todo lo que me han pedido. Y lo segundo es porque estos ejercicios ya, más o menos de alguna forma, ya los deben conocer. Entonces, no es algo tan novedoso dentro de los contenidos que están en el curso. Por eso igual voy un poco rápido por esos 2 motivos. Y por eso, antes de seguir al segundo, que va a ser un poquito parecido a ese, quiero saber si hay alguna duda o consulta o si se entiende el cálculo que hay que hacer para hacer este tipo de ejercicio. Matías. Ups, Matías, yo por lo menos no lo escucho, no sé si me está hablando, pero sí siento que su micrófono está abierto. No sé si los demás o las demás lo pueden escuchar, pero por lo menos yo no lo puedo hacer. El chat a lo mejor. Ya estaba con el otro. Ahí sí. Ya ahí, ahora sí. Ahora sí. Ya no, yo que esto sí lo entiendo. Vale. El pH sí lo entiendo yo. Perfecto. Bien, hagamos un segundo ejercicio No. y pasamos a hacer cálculos de ácido-base, pero ahora conociendo la sustancia, que aquí no nos dice ninguna información, no nos dice si es ácido fuerte, débil, su constante, no nos dice nada, solamente nos dice calcula las variables a partir de un dato. La diferencia es que ahora voy a partir de otro dato, no voy a partir del pH. Voy a partir, por ejemplo, conociendo la concentración de OHs. Si la concentración de OHs es, por ejemplo, déjeme ver el valor que está acá arriba, 7,31 por 10 elevado a menos 9 molar, eso es un 9 molar, entonces hay que calcular el pH, el pOH y la concentración de protones. La diferencia que en este caso, cuando uno tiene la concentración de OHs, si bien hay 2 caminos que uno puede seguir, yo siempre sugiero seguir un camino que a lo mejor es un poquito más entre lógico y rápido, según mi visión, por supuesto. Si en la cátedra lo hicieron de la otra manera y calcularon, por ejemplo, la concentración de protones de forma inmediata, también es otro camino. Es para mí un poquito más largo, pero creo que mirando las fórmulas que están en la izquierda, que son las más clásicas de ácido-base, podemos determinar inmediatamente que si nosotros conocemos la concentración de OHs, entonces lo que podemos calcular es el pOH. Y el pOH va a ser menos logaritmo de 7,31 por 10 a la menos 9. Entonces, déjenme calcular eso. Menos el logaritmo de 7,31 por 10 a la menos 9. Eso da 8,14. Entonces el pOH, voy a hacerlo acá al lado mejor. El pOH es aproximadamente 8,14. Y aquí voy a hacer una salvedad que arriba no ocurrió, pero sí lo voy a hacer en este caso. Suele ser que cuando a uno o le pidan calcular alguna sustancia, que puede ser el caso que voy a presentar en el ejercicio siguiente, o cuando a uno le piden un cálculo de esta naturaleza, es probable que a uno también le pidan definir si la sustancia es ácida, básica o neutra. Por ejemplo, arriba no lo hemos hecho, porque lo primero que me daban era el pH, entonces yo por eso lo omití, y esperaba hacerlo con el ejercicio que estoy haciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando uno hace el cálculo, y como muchas veces el estudiante lo suele hacer de forma mecánica, o sea, no está asociando lo que está calculando, la típica pregunta es,
hemos calculado este 8,14. ¿Y qué acidez tiene la solución? ¿Cómo la clasificamos? Como ácida, como básica, como neutra. Y es muy frecuente que esta solución, por ejemplo, esta misma que está con azul, se clasifique como básica. Porque según la escala, voy a escribir la escala aquí arribita rápidamente. Recordemos que va de 0 hasta 14. Tiene un punto medio 7. Todo lo que está antes del 7, o sea, 6,99 hacia abajo, es llamado ácido. Todo lo que está sobre 7, 7,01 hacia arriba, básico o alcalino. Y justo 7 es neutro. Entonces yo veo este número, 8,14, y digo la solución, bajo ese criterio, es básica. Pero hay algo importante que nunca deben olvidar, es que la escala es de pH. Y no es de pOH. Entonces, por lo tanto, perdón, es de pH. Es la escala de pH y lo que hemos calculado recién es el pOH. Por lo tanto, ya tengo una noción, eso sí, de lo que va a ser cómo voy a clasificar la solución, pero no caigan en ese detalle que es muy frecuente. Sé que los estudiantes, como les digo, lo hacen, sobre todo en situaciones de requerimiento rápido de responder un ejercicio. Entonces, por eso siempre las unidades, siempre las variables, que es lo que están calculando para que no les pase eso. Entonces, si conocemos el pOH, podemos calcular el pH, que va a ser 14 menos 8,14. Y eso va a dar 14 menos 8,14 y eso da aproximadamente 5,86. Y por lo tanto, aquí, como hemos calculado el pH, entonces definimos que la solución es ácida, porque su valor de pH está bajo 7. ¿Ok? Y lo último que nos falta es calcular la concentración de los protones, que va a ser el antilogaritmo, el antilog de menos 5,86. Entonces, shift log menos 5,86 y eso da, déjenme calcular aquí porque no estoy usando mi calculadora, entonces la tengo en notación decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 1,38 por 10 a la menos 6. 1,38 por 10 a la menos 6 molar. Con eso, fíjense que de arriba, si el pH es bajo 7, entonces, que me daba el dato, entonces esta solución también es ácida. Ácida. Así que estamos en presencia de dos soluciones que son ácidas. Aspectos que son importantes, con esto cierro este tipo de ejercicios. Cuando la concentración de protones es muy grande, la concentración de OH es muy baja. Cuando la concentración de OH es muy alta, la concentración de H es baja. Estas se autorregulan. Y eso es lo que de alguna manera me está diciendo esta ecuación que está acá. Esta que está aquí. Eso es lo que me está diciendo. Si el pH sube, el pOH baja. Si el pOH sube, el pH va a ser el que baja y van a ser iguales cuando sea justo 7. Que eso hemos dicho que es una condición bien específica, pH neutro, solución neutra, donde las concentraciones de protones y de hidroxilos es la misma. Y eso pasa solamente a pH 7. Donde el pH con el pOH van a ser el único momento, el único punto de este análisis donde van a tener el mismo valor. Y eso implica que las concentraciones van a tener el mismo valor. O sea, si el pH con el pOH tienen el mismo valor numérico, la concentración de protones con la concentración de OH también van a tener el mismo valor numérico para cumplir y satisfacer esa ecuación que es como la quinta que yo he puesto a la derecha. Antes de pasar al siguiente ejercicio de ácido-base, ¿alguna duda o consulta que tengan, chiquillos, en base a estos cálculos? ¿No? Vale. Entonces, ahora me gustaría hacer otro tipo de cálculos y este ejercicio va a ser el siguiente. Le pusimos, parece que era el 3. Determine el pH de una solución de HCl cuyo Ka, no, perdón, me faltó ahí un dato. HCl cuya concentración molar de HCl es igual a 1,25 por 10 a la menos 4 molar, sabiendo que Ka es igual
Perdón, no es igual. Es mucho mayor a 1. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora la diferencia. La diferencia respecto al ejercicio anterior es que en el caso anterior no sabíamos qué sustancia era. Aquí sabemos que es HCl. De hecho, podría yo haber puesto un ácido cualquiera, ni siquiera haber puesto un ácido en específico. Pero hay datos en este caso que sí me van a ayudar a hacer el ejercicio. Y eso es lo que tenemos que tener súper presente al momento de enfrentarnos a un ejercicio de esta naturaleza. Porque me puede pedir el pH, igual que el caso anterior. Me puede pedir el pH, el pOH, los protones. Y me puede pedir el OH-. Exactamente igual, hagamos exactamente el mismo ejercicio. La diferencia es que cuando a uno le dan este tipo de ejercicios, tenemos que discriminar entre si esa sustancia con la que estamos trabajando es un ácido o es una base, primero, y lo segundo es saber si es un ácido fuerte o es una base fuerte o es un ácido débil o una base o un ácido débil. O sea, puede ser un ácido, una base fuerte o débil, o puede ser ácido, base fuerte o débil, perdón, bien digo. Y eso es lo que tenemos que definir en base a ciertos conocimientos que provienen de los contenidos de equilibrio químico. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta sustancia es un ácido? Por ejemplo, que es lo primero que uno debería poder identificar, es que los ácidos inorgánicos, y eso es muy importante que lo recuerden, los ácidos inorgánicos comienzan con H. H y algo los acompaña, voy a colocar aquí X. Ese X pueden ser múltiples sustancias, por ejemplo, H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, y así podría seguir eternamente. Entonces miro la especie que me dan, HCl, entonces ya tengo una noción de que probablemente esa sustancia es un ácido. Pero hay otro dato dentro de estos aspectos que están aquí en la pantalla, de los datos que me da el ejercicio, que me ayudan a confirmar que eso es correcto, que es un ácido efectivamente, y eso es la constante, porque lo que me está entregando de constante es una constante de A, es una constante de acidez que es característico de los ácidos. Entonces yo digo, ¿cómo confirmo que esta sustancia, aunque no me diga qué especie específicamente es, cómo confirmo que es un ácido? Porque tiene una constante de acidez. ¿Ok? Entonces, empieza con H, tiene constante de acidez, seguro es un ácido. Entonces estamos en presencia de un ácido. Pero ahora debo decir o debo identificar si este ácido es fuerte o es débil, porque eso significa que el cálculo que uno va a hacer es distinto. Si es un ácido, lo que vamos a poder conocer es la concentración de protones. Sea fuerte o débil, eso es lo que podremos calcular. Pero si es fuerte o si es débil, la forma de obtenerlo es distinta y por eso tenemos que identificar si es un ácido y después si es fuerte o débil. Entonces, la información ahora va a ser la constante de acidez. Y esa constante de acidez no me dice un valor, me dice que es mayor o que es mucho mayor a 1 en este caso. Si me dice ese dato, entonces irrestrictamente estamos bajo la presencia de un ácido fuerte. Constantes mayores a 1 me da referencia a sustancias fuertes. En este caso es un ácido porque es Ka. Si fuese Kb, entonces sería una base fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina la concentración de los protones? Para un ácido fuerte, la concentración de los protones va a ser exactamente igual a la concentración, y lo voy a escribir en base a los datos del ejercicio, a la concentración inicial del ácido. Entonces yo miro los datos. ¿Cuánto es la concentración inicial del ácido? 1,25 por 10 a la menos 4. Entonces, 1,25 por 10 elevado a menos 4 molar. Ese es el valor de la concentración de los protones, que en este caso, por ser un ácido fuerte, es exactamente igual a la concentración inicial de este ácido. Si conozco y ahí entramos en la misma dinámica del ejercicio anterior. Si conozco la concentración de los protones, entonces, ¿qué puedo calcular? El pH, que es lo que me pedía originalmente el ejercicio. Fíjense que ya he determinado los protones, de lo que yo había dicho aquí. Ya los determiné, los tengo. El pH, menos logaritmo de 1,25 por 10 a la menos 4. Y eso me va a resultar menos logaritmo de 1,25 por 10 a la menos 4. Y eso resulta aproximadamente 3,9.
que fíjense que es concordante, es una solución ácida, y es concordante con que hayamos definido de forma original que estamos en presencia de una solución de esta naturaleza. Los otros cálculos no los voy a hacer, pOH con OH menos no lo voy a hacer porque lo hicimos recién, pero ya que conozco el pH, a 14 le resto 3,9 y después a ese valor que me resulte, le calculo el antilogaritmo y tendré las 4 variables tal como lo hicimos en el caso anterior. Chiquillos, dudas, consultas con el ejercicio 3. ¿No? Vale. Entonces, ejercicio 4. Determine el pH de una solución de CaOH2, hidróxido de calcio, cuya concentración inicial es 4,52 por 10 elevado a menos 9 molar, y sabiendo que su constante de basicidad es mayor a 1, o mucho mayor a 1. Entonces, tenemos que seguir exactamente la misma línea del ejercicio anterior. De esta manera, tenemos que identificar si esta sustancia, CaOH2, es un ácido o es una base. Entonces, las bases inorgánicas suelen terminar, voy a colocarlo así de forma genérica, X, y suelen terminar con OH. Y aquí le voy a colocar N. O no sé, N por colocar una letra. Entonces, si es que la sustancia que me están diciendo termina en OH, si me la entregan, entonces digo, perfecto, en este caso estamos en presencia de una base. Pero la base, al igual que el ácido, puede ser fuerte o puede ser débil. ¿Cómo lo definimos? Con el valor de la constante. Fíjense que en este caso me da una constante de B, una constante de basicidad. Entonces, con eso confirmo de que estamos en presencia de una base. Ahora, lo siento. No puede ser. Lo borré todo. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Qué suerte. La magia de la tecnología. Entonces, es una base que es fuerte. Entonces digo la base fuerte, entonces estoy en presencia de este caso. Si es una base, lo que yo voy a poder conocer en este caso, sea fuerte o débil, es la concentración de los OHs. Entonces ahora, lo que debo recordar, y esto es otro aspecto que hay que recordar, es cómo se determina la concentración de OHs para una base que es fuerte. Y eso era N, que ya sabemos lo que es N, yo lo escribí a la derecha, N por la concentración, y lo voy a escribir de forma genérica, por la concentración inicial de la base. Entonces, ¿qué cosa es N? N es la cantidad de grupos OH que tiene la sustancia, que fíjense aquí, son 2. Si ese número fuera 3, entonces N sería 3. Si ese número fuera 1, entonces N va a valer 1. En este caso es 2, por lo tanto es 2 por 4,52 por 10 a la menos 9 molar. Ese paso es súper importante porque si bien el dato es probable que cambie relativamente poco, o sea, el valor del pH, si lo calculamos como 4,52 por 10 a la menos 9, si partimos de ahí, o si usamos el valor real, que es 9,04 por 10 a la menos 9 molar, la diferencia del valor no va a ser muy grande, va a ser, ¿cuánto? Medio punto de pH seguramente. Al ojo. No va a ser muy grande la diferencia, pero conceptualmente está mal, porque nosotros debemos considerar la cantidad de grupos OH que está presente en la solución y estamos diciendo que hay uno o hay dos, siendo que la respuesta correcta es que hay dos grupos OH y por lo tanto la solución de los OH es esta que está acá, no es la primera, porque está siendo afectada estequiométricamente por la cantidad de grupos OH que tiene la solución. Entonces, conocemos la concentración de OH. Entonces, ¿qué podemos calcular? El pOH, que va a ser el menos logaritmo de 9,04
por 10 elevado a menos 9. Menos logaritmo de 9,04 por 10 a la menos 9 me resulta... parece que el valor lo hice demasiado diluido. Voy a tener que cambiar el valor, chiquillos, porque lo hice demasiado diluido. Déjenme buscar aquí. Voy a cambiar el valor. Ese no va a ser menos 9. Lo voy a agrandar un poco, bastante. Ese va a ser menos 3. Menos 3. Lo siento. Es menos 3. Déjenme buscar aquí. A ver, qué desastre. Voy a tener que hacer una... Ahí está, creo. 4,52 por 10 a la menos 3. Ahí sí. Entonces este valor no lo voy a borrar porque lo voy a tachar nomás. Este es 4,52 por 10 a la menos 3. Lo siento, chiquillos. El valor solamente... O sea, va a cambiar harto el valor porque... O si no iba a ser... No iba a tener sentido físico. Menos 3. Eso es 9,04 por 10 a la menos 3. Todo va a ser a la menos 3. 3. Y este que está aquí entonces va a ser a la menos 3. Entonces ahora, a ver, menos log de 9,04 exponente a la menos 3. Ahí sí, ahora sí que sí. Y ese valor resultante del POH va a ser 2,04. 2,04. Pero ese es el POH. Entonces para calcular el pH va a ser igual a 14, que es lo que me pedía el ejercicio, menos 2,04. Entonces eso va a significar 14 menos 2,04, 11,96. Ahí sí. 11,96. pH sobre 7 concuerda con que es una solución básica y por lo tanto confirma todo lo que el desglose analítico que hemos hecho al principio, que es la deducción de que estamos en presencia de una base que es de características fuertes. Cuando las soluciones son demasiado diluidas, entonces se pierde un poquito la noción que uno suele conocer, por eso tuve que cambiar el dato, estaba demasiado diluida la solución que estaba usando, así que les pido las disculpas del caso. Como notarán, el cálculo ha cambiado bastante en cuanto al valor final, porque el otro valor daba mucho menos el pH, pero sí me quedo con dos cosas. Lo primero, hay que identificar que si tiene OH es una base. Si es que hay que saber también si es que cuántos OH tiene, si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, que son casos bastante frecuentes. Porque de eso va a depender cuánto va a cambiar la concentración. Y todo el cálculo se va a hacer con el valor de la concentración real, que es la que está presente en la solución, y no de la concentración literalmente inicial, por necesidad, salvo que sea la cantidad de OH sea 1 y por lo tanto el N va a valer 1. Va a ser el único caso donde se van a encontrar que la concentración original de la sustancia es la misma concentración de los OH que está presente en la solución. Chiquillos, dudas o consultas con el ejercicio 4, que tiene un paso más respecto del de arriba, que es que como conocemos el OH, tenemos que calcular el H o el POH y después calcular el pH. Así que sea por el camino que sea, hay un paso más que se debe hacer cuando estamos trabajando con una base. ¿Alguna duda o consulta, chiquillos? Mientras yo busco el dato que necesito para el ejercicio de base o ácido débil, perdón. ¿Dudas o consultas con ese caso? ¿No? Vale. Déjenme aquí. 5. Determine el pH de un ácido. Ahora me está diciendo directamente que es un ácido. De un ácido a una concentración de 2,22 por 10 a la menos 5 molar y su constante de acidez, y ese es el dato que me hacía falta, es 1,8 por 10 a la menos 5. Ahí sí.
Perfecto. Entonces, chiquillos, déjenme volver aquí que los cambié. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, fíjense ahora que estamos en presencia de otra sustancia que me dice que es un ácido. De hecho, yo les podría decir que qué ácido es, a lo mejor, que es un ácido de características orgánicas. Un ácido de características orgánicas acompaña de un fragmento R, que es todo lo que acompaña a lo que le da la naturaleza ácida, que es COOH. Entonces yo perfectamente en el ejercicio podría no haberles dicho que es un ácido, pero entregarles la fórmula. Si es que aparece este fragmento COOH, entonces es un ácido de naturalezas orgánicas. Recuerden que si es de naturaleza inorgánica, entonces empieza con H, pero si es orgánico termina con ese fragmento COOH, porque ese es el protón, que es el que se libera en solución. ¿Ok? Entonces, si hubiésemos tenido solamente la fórmula, hubiésemos tenido que definir si es un ácido o es una base. Pero eso ya me lo dice. El ejercicio me lo dice. Es un ácido. Y como buen ácido, lo que nosotros podremos conocer es la concentración de los protones. Pero tenemos que definir si es un ácido fuerte o si es un ácido débil. Igual que en el caso anterior. Fuerte o débil. Entonces, dijimos que para ácidos o bases fuertes, la constante es mayor a 1 o mucho mayor a 1. Cualquiera de las dos informaciones convergen en definir que estamos en presencia de un ácido fuerte. Pero fíjense en este caso, confirmamos que es un ácido, a pesar de que me lo dice, pero me pongo en el caso de que no, sabiendo que es una constante de acidez. Entonces, como es una constante de acidez, esa sustancia es un ácido. Pero fíjense ahora que la constante de acidez, lo primero que noto es que no me dice que es mayor a 1. Me dice un valor específico. Me dice que la constante para esa sustancia es 1,8 por 10 a la menos 5. Es un valor que es menor a 1. Y por lo tanto, como es un valor que es menor a 1, en este caso estamos en presencia de un ácido débil. ¿Por qué es importante? Porque nosotros habíamos dicho, lo voy a escribir acá arriba, habíamos dicho que si tenemos un ácido fuerte, la concentración de protones es igual a la concentración, perdón, era HCl, pero voy a colocar HX, a la concentración inicial del ácido. Aunque sea orgánico, la concentración inicial hubiera sido la misma de los protones para un ácido fuerte. El tema es que no estamos en presencia de un ácido fuerte, estamos en presencia de un ácido débil. Y para calcular los protones, que es lo que puedo conocer porque es un ácido, de un ácido débil va a ser la raíz cuadrada de la constante multiplicado, todo esto junto, es un paréntesis esa cosa, lo siento, ahí, por la concentración del ácido que me dan. Entonces, por eso es importante, fíjense que yo podría errar el cálculo por muchísimo si yo considero que el ácido es fuerte cuando no lo es o es débil cuando no lo es. Y por eso la interpretación de la información es súper importante, chiquillos, porque con este dato nosotros podremos definir si es fuerte o débil. ¿Ok? ¿De qué otra manera me pueden informar eso? Puede ser que me digan la ecuación química. Puede ser que me diga, mira, H, lo voy a hacer de forma general. HX está en equilibrio con H más X menos. Si el ácido es orgánico, sigue exactamente la misma lógica. Pero si es una flecha que está en equilibrio, entonces es un ácido débil, inmediatamente. Para bases se cumplen exactamente los mismos criterios. La otra opción que puede ser es que me digan que el porcentaje de disociación sea o ronde el 5%. Si me dice que el porcentaje de disociación ronda o es menor al 5%, ácido o base débil inmediatamente. Y por lo tanto aplica la ecuación que está en la parte inferior de este como desglose en la izquierda. O sea, estamos pensando en esta estructura matemática. Solo para mencionarlo, si me dan la ecuación y es un ácido o una base fuerte, la flecha es unidireccional, o sea, va de reactivos a productos. Y el porcentaje de disociación es del 100%. Entonces, con esas informaciones, si me dicen que se disocia un 100%, ácido o base fuerte, inmediatamente. Si me entregan la ecuación y es una sola flecha de reactivo a producto, ácido o base fuerte. Si es alguna o constante mayor a 1, ácido o base fuerte. Constante menores a 1, ecuaciones en equilibrio.
o porcentaje de disociación que rondan el 5% o menores, es un ácido o base débil, ¿ok? Y por lo tanto aplica el caso que está abajo. La concentración de protones entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? 2,22 por 10 a la menos 5 multiplicado por la constante 1,8 por 10, perdón, por 10 a la menos 5. Todo eso me salió chueco, pero en raíz cuadrada. Yo, por una cuestión de sanidad mental, para no errar en el cálculo, primero multiplico y al valor que obtengo le aplico raíz. Entonces va a ser 2,22 por 10 a la menos 5 por 1,8 por 10 a la menos 5. Eso me da, voy a aproximarlo, es la raíz de 4 por 10 a la menos 10. Y si a ese valor le aplico la raíz, me da, déjenme aquí, me da 2 por 10 a la menos 2, a la 2, no, a la menos 5, perdón, a la menos 5 molar. Les pido que me confirmen ese valor porque, como les contaba, no estoy con mi calculadora y estoy moviendo las comas mentalmente aquí mientras hacemos el ejercicio, pero 1, 2, yo diría que 2 por 10 a la menos 5 aproximadamente, es 1,999 por 10 a la menos 5, pero por eso lo aproximé a 2,0 por 10 a la menos 5 molar. Si conozco los protones, entramos en la misma dinámica de siempre. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 2 por 10 a la menos 5. Entonces, menos el logaritmo de ese valor resulta aproximadamente 4,7. 4,7, que es el pH de esta solución ácida, lo cual se confirma con el valor del pH, es un pH que está bajo 7, y por lo tanto se confirma que estamos en presencia de una sustancia ácida de características débiles. Chiquillos, dudas, consultas con ese caso, que es el último que vamos a hacer de ácido-base. Hemos hecho harto de ácido-base. Para bases es exactamente igual. Lo voy a escribir de aquí abajito, lo voy a cambiar de color. Si me dijese una base, ¿qué es lo que pasaría? Una base débil, si es una base podemos conocer los OHs, igual que si fuera fuerte. Pero si es débil, entonces el cálculo es homólogo al del ácido débil. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de la constante por la concentración de la base. Entonces de esa manera conoceremos el OH-. Si conocemos el OH-, entonces calcularemos el pOH y si le restamos 14, o sea, a 14 le restamos el pOH, calcularemos el pH de la solución. La forma es homóloga, chiquillos, pero por eso lo importante es siempre saber qué tipo de sustancia estamos trabajando, si es un ácido o es una base. ¿Ok? Chiquillos, dudas, consultas con ese ejercicio para que pasemos en este rato que nos queda a hacer, ojalá alcancemos a hacer 2 ejercicios del método del ion-electrón, que es lo otro que me habían pedido en el WhatsApp. ¿Alguna última duda o consulta respecto a ácido-base? ¿No? Vale. Déjenme aquí buscar una hoja limpia. Vale, bien. El ejercicio 6. Déjenme buscar, ahí está. 6. Había perdido el cursor. El 6. Cambiamos completamente de contenido. Déjenme buscar, aquí tengo una ecuación a mano. Aquí está. Entonces, igualar por el método del ion-electrón, eso lo voy a verbalizar, nomás no lo voy a escribir. Por el método del ion-electrón, la siguiente ecuación. Cu sólido más NO3 menos, que está acuoso, produce Cu más 2, o 2 más, más NO2. NO2. Vale. Entonces, chiquillos, cuando uno se enfrenta a un ejercicio donde hay que igualar por el método del ion-electrón, hay múltiples preguntas que uno les puede hacer.
no es solamente que ustedes igualen la ecuación. De hecho, si la prueba es de alternativas, por ejemplo, a partir de esa ecuación se me ocurren que se podrían generar, a ver, 1, 5, 6, 7 preguntas, solo con esa misma ecuación. Eh, entonces, para igualar una ecuación por el método, o sea, cuando hablamos de un proceso redox, tenemos que tener presente que hay un elemento que se oxida y otra sustancia, otro elemento que se reduce. Entonces nosotros debemos identificar quién se oxida, quién se reduce, agente oxidante, agente reductor, electrones que se transfieren, semi-reacción de oxidación, semi-reacción de reducción, ecuación global. Por eso les digo que son muchas las preguntas que uno les puede hacer a partir de esa sola ecuación. Pero todo eso radica en que para responder a la mayoría de esas preguntas se requiere hacer el proceso del método del ion-electrón. Y este proceso tiene un mecanismo. Y ese mecanismo es siempre el mismo. No va a cambiar. Pero cuando uno se enfrenta a un ejercicio, además de la ecuación, se requiere una información que es súper importante. Y esa información es el medio en el que está participando este proceso. Y en este caso, el medio es ácido. Medio ácido. Entonces, de alguna manera, necesariamente, tenemos que conectar lo que conocemos de ácido-base con este ejercicio de las ecuaciones redox. Porque si está en un medio ácido, de alguna manera, las especies que deben aparecer en la ecuación final deben ser concordantes con esa información. Si me dijese que está en un medio básico, entonces es exactamente lo mismo. Significa que las especies que van a estar presentes en la ecuación neta, en la ecuación global, la que uno obtiene al final, debe ser concordante con un proceso en un medio básico. Y eso es lo fundamental que tenemos que tener presente. Entonces, este mecanismo sigue el siguiente paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer, este es el método del ion-electrón. Lo primero que tenemos que hacer es separar las semireacciones. Y para separar las semireacciones tenemos que formar parejas. Y las parejas van a ser, en este caso, una ecuación va a tener el cobre, las dos especies de cobre, y la otra ecuación la van a tener las especies de nitrógeno. Voy a separar primero la del cobre y ya les voy a contar cómo yo puedo saber esa información. Cómo yo puedo saber que es el cobre, quizá para el cobre más fácil porque está solo, pero cómo puedo saber yo que en el caso que existan otras sustancias mezcladas con oxígenos, con hidrógenos, etc., ¿cómo yo puedo saber cuál pareja voy a formar? De alguna manera, para hacer este tipo de ejercicios, y es algo que yo voy a de alguna manera asumir que lo saben, si es que no lo conocen, si es que no lo recuerdan, es otra cosa que hay que memorizar seguro, 100% seguro para hacer este tipo de ejercicios, es que hay unas reglas. Hay ciertas reglas de estados de oxidación que se deben conocer para poder hacer estos ejercicios. Entonces, si yo miro las especies, los átomos que están presentes en la ecuación que está en azul, yo digo, mira, del cobre no me preocupa mucho del estado de oxidación del cobre. O sea, no me importa mucho saber si hay alguna regla del cobre porque el cobre está solo. Entonces, cuando un elemento está solo, el estado de oxidación coincide con su carga eléctrica. Esa es una de las reglas. Entonces digo, mira, el cobre en el reactivo tiene estado de oxidación 0, si no hay nada es un 0, y al final tiene estado de oxidación más 2. Súper bien. Ya los hemos podido determinar porque el cobre está solo. Pero si yo miro la otra especie, que la voy a escribir aquí un poquito más abajo, voy a dejar un espacio aquí, NO3 menos, que está pasando, voy a dejar aquí espacio entre medio para que no me estorbe después, NO2. Entonces yo digo, tengo dos átomos, y de esos dos átomos, solo uno de ellos va a estar cambiando su estado de oxidación. No va a ser los dos, no va a ser que el oxígeno y el nitrógeno van a cambiar su estado de oxidación. Solo uno de ellos lo va a hacer. Entonces para eso me sirven las reglas de los átomos que son de los más comunes que aparecen en este tipo de procesos. Entonces, yo digo, para el nitrógeno, esa diapositiva que debe estar en el Power de las profesoras, el nitrógeno, ¿tendría alguna regla para yo identificar sus estados de oxidación? Y la respuesta es no. Nitrógeno tiene múltiples opciones de estado de oxidación. No tiene una regla tan preestablecida. El oxígeno, ¿tiene alguna regla para
que presentes un estado de oxidación característico? Y la respuesta es sí. El oxígeno presenta principalmente un estado de oxidación, pero también presenta un segundo. El estado de oxidación más frecuente del oxígeno en la naturaleza son cuando forma óxidos, y cuando forma óxidos tiene estado de oxidación -2. Entonces yo digo, mira, el primero es un óxido de nitrógeno y el segundo también es un óxido de nitrógeno. Por lo tanto, el oxígeno no está cambiando su comportamiento. Lo que está cambiando es cuántas veces se está uniendo a nitrógeno, pero su comportamiento sigue siendo un óxido. Y por lo tanto, el estado de oxidación va a ser -2. Voy a cambiarle color, solo para que lo tengamos ahí presente. Va a ser -2 en el reactivo y también va a ser -2 en el producto. Y de esa manera yo confirmo que el átomo que debería estar cambiando su estado de oxidación es el nitrógeno. Y por lo tanto estoy comparando qué está pasando con el cobre, que ya lo más o menos lo hemos podido deducir, y lo estoy comparando con el nitrógeno, ya que el nitrógeno tiene múltiples opciones de estado de oxidación. En base a esa información, tenemos que definir cuál es la semireacción de oxidación y cuál es la semireacción de reducción. Yo les voy a contar una manera que es mucho más rápida de lo que uno debería hacer originalmente para determinar cuál especie se oxida y cuál especie se reduce. Lo que uno originalmente debería hacer es identificar el estado de oxidación del cobre en reactivo de producto, que lo hemos hecho, y lo mismo con nitrógeno. Deberíamos identificar estado de oxidación de nitrógeno en reactivo y en producto. Pero hay una manera en que uno puede omitir esa información, salvo que me la pidan, que eso sí que es importante. Si me dicen, indique explícitamente desde qué estado de oxidación está pasando nitrógeno de reactivo a producto, hay que calcular el estado de oxidación. Si no me lo pide y me pide, por ejemplo, especie que se oxida, especie que se reduce, especie agente oxidante, agente reductor, electrones transferidos, semireacción de oxidación, semireacción de reducción, ecuación global, entonces a lo mejor ese análisis no es necesario hacerlo y puedo definir cuál semireacción es cuál dentro del procedimiento del método de Dirichlet, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a trabajar con la del cobre primero, que es más simple porque está solo. Entonces yo digo, el procedimiento es el siguiente: separamos semireacciones, que es lo que hemos hecho, y después trabajamos ambas de forma paralela. Para lo que hacemos para una, lo hacemos para la otra. Entonces yo digo, el cobre, en la ecuación del cobre, lo primero que tengo que igualar son los átomos de cobre, en el caso que no estén igualados. Entonces aquí recordamos la estequiometría. ¿Cuántos átomos de cobre hay en el reactivo? Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Así que 1 por 1, 1. Perfecto. Por eso no se escriben. Y en el producto, ¿cuántos hay? Hay un 1 aquí y hay un 1 acá. Por lo tanto, hay un átomo de cobre en los reactivos y un átomo de cobre en los productos. Eso significa que en masa de cobres la ecuación está igualada. ¿Por qué esa ecuación es más rápida? Porque no tiene oxígenos y porque no tiene oxígenos ni hidrógenos. Entonces, como no tiene ninguna de esas dos opciones, lo que pasamos directamente es igualar las cargas. Entonces, siempre igualamos el átomo que está cambiando su estado de oxidación, en ese caso cobre, si es que hay que hacerlo después el oxígeno y al final los hidrógenos, y eso en en masas. Cuando eso se iguala, pasamos a las cargas, y ahí sí que nos importa no solamente el coeficiente estequiométrico, sino que ahora las cargas eléctricas, el que para cobre es su estado de oxidación. Entonces decimos, mira, cobre tiene estado de oxidación 0, y en el final, en el producto, tiene estado de oxidación +2. ¿Qué es lo que confirmo? Es que la ecuación, si bien está igualada en masa, no está igualada en carga. Lo que hay que recordar es que lo único que nosotros podemos hacer para igualar las cargas es sumar electrones. Nunca restar electrones. Se suman cargas negativas, totalmente de acuerdo, pero no se restan electrones, se suman. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuántos electrones debo sumar? Bueno, en este caso, la diferencia que hay entre las dos cargas son 2 puntos y por lo tanto debo sumar 2 electrones. O sea, lo que debo hacer es producir una igualación en número. Igualar el +2 a 0 o el 0 a +2. Solamente una de esas opciones es posible. Entonces yo digo, debo sumar partículas que son negativas. Por lo tanto, voy a sumar aquí 2
electrones. Y lo puedo confirmar. ¿Cómo lo hago? El coeficiente estequiométrico de cobre dijimos que era 1. Y cada cobre en este caso tiene carga más 2. Hemos sumado dos partículas, 2 moles de electrones, y sabemos que cada electrón tiene carga menos 1. 1 por más 2, más 2. 2 por menos 1, menos 2, y eso resulta 0. Y nosotros sabemos que el cobre al principio tiene carga 0, y por lo tanto, fíjense, hemos igualado la ecuación agregando 2 electrones en los productos y hemos logrado que las cargas se igualen a 0. No es un requisito que se igualen a 0, lo que yo necesito es que se igualen a cualquier número. Puede ser menos 1, depende de los números que aparezcan ahí en cada caso, pero no necesariamente tiene que ser a 0. Eso es una eventualidad que puede ocurrir tal como ha pasado en este momento. Entonces, con ese procedimiento, nosotros hemos igualado en masa primero y en carga después la semireacción del cobre. Voy a hacer lo mismo con la semireacción del nitrógeno, pero ya vemos una diferencia. Hay oxígenos presentes, pero siempre el orden es el mismo. Primero igualo masas e igualo los átomos, que de alguna u otra manera son los distintos de oxígeno con hidrógeno. Entonces me pregunto, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo en reactivo? 1. 1 estequiométrico, 1 subíndice, 1 por 1, 1. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo en el producto? 1 también. 1 estequiométrico, 1 subíndice. Y por lo tanto, los átomos de nitrógeno están igualados. Como en este caso hay oxígenos, aunque no estén, siempre continúo con oxígenos. Son, en este caso, nitrógeno, después oxígenos. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? Coeficiente estequiométrico 1, y aquí hay 3 subíndices, 1 por 3, 3. Ahí sí. Y en los productos, ¿cuántos tengo? 1 estequiométrico por 2, 2. Ya logro notar que no están igualados. Hay 3 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos en los productos. ¿Cómo se igualan los oxígenos? Solamente sumando moléculas de agua. Entonces, la diferencia es un oxígeno y por lo tanto sumo una molécula de agua, ya que cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. Si necesito sumar, o sea, si la diferencia entre reactivos con productos originalmente son 3 oxígenos, sumo 3 moles de agua. Si son 5, sumo 5 moles de agua. Si son 10, sumo 10 moles de agua. ¿Ok? Entonces ahora que agregué una molécula de agua, tengo 3 oxígenos en los reactivos, tengo los 2 que originalmente tenían los productos, más el que tiene la molécula de agua. Y con eso he logrado igualar los átomos de oxígeno. Pero tengo un problema. Al igualar los oxígenos, aparecen otros átomos, que son los hidrógenos. Y por eso los hidrógenos se igualan al final. Entonces ahora yo me pregunto, ¿cuántos hidrógenos tengo en los productos? 0. Perdón, en los reactivos, 0. Aquí en los reactivos no tengo hidrógenos. No tengo ninguno. ¿Y cuánto tengo en los productos? Y hacemos el cálculo estequiométrico. 1 mol, 2 subíndices, tengo 2 hidrógenos. Y los hidrógenos solo se igualan sumando protones. Hidrógenos con carga positiva. Entonces yo digo, tengo 2 hidrógenos en los productos, necesito sumar 2 protones. Con eso, con ese procedimiento, igualé la ecuación en masa. Tengo la misma cantidad de átomos de nitrógeno, de oxígeno y ahora de hidrógeno. Pero debo confirmar lo que está pasando con las cargas. Entonces fíjense acá, el menos 2 no impacta porque el menos 2 es solo del oxígeno. Yo necesito la molécula. Ninguno de los dos, así que los voy aquí a tachar, que va a ser más rápido que los borre. Lo que yo necesito mirar son las especies. Entonces fíjense, voy a empezar por los productos, que es más rápido. El NO2 no tiene carga eléctrica. Si aquí no hay nada, es 0. Y el agua no tiene carga eléctrica. Así que 0. 0 más 0, 0. Aquí tengo 0 de carga total entre todos los productos. Tengo que ver qué pasa con los reactivos. Y los debo analizar de forma independiente. Entonces, en el nitrógeno, en el NO3-, tengo 1 mol. ¿Y qué carga tiene cada mol? Menos 1, que es ese que está acá. Este es la carga menos 1 que me está indicando, o que yo escribí abajo. No es la carga o el estado de oxidación de los elementos, es la carga de la sustancia. Y eso se va a sumar
a la contribución de los protones, que son 2 moles de protones, y cada protón tiene carga más 1. Entonces, 1 por -1, -1, más 2 por +1, esto da 2, y por lo tanto, esto da +1. ¿Ok? Esa es lo que está pasando. Ya me doy cuenta que lo mismo que pasaba en el cobre, no están igualados en carga. Tengo +1 en reactivos, 0 en productos. Y por lo tanto, si le sumo un electrón, que cada electrón tiene carga -1, entonces aquí ahora, a esta contribución, le debería sumar 1 por -1. Esto va a ser -1, y -1, -1, más -1, más 2, resulta dar no +1, sino que da 0. Y igualado a la carga que está en los productos. Insisto que no necesariamente debe igualar a 0. En este caso, coincidentemente, en ambas semireacciones es igual a 0. Pero puede ser a cualquier valor, ¿sí? No es una condicionante, no es una condición que hay que llevarlo a 0. Entonces ahora yo digo, perfecto, he logrado igualar ambas semireacciones con este procedimiento que es como parte del método del ion-electrón. Y aquí me voy a detener un segundo, antes de continuar el método, porque yo les conté que había una manera rápida de saber. Fíjense que no hemos determinado el estado de oxidación de nitrógeno, entonces no tenemos cómo saber, bajo los estados de oxidación, si esa semireacción es la de oxidación o reducción. No lo sabemos. Pero sí, entonces ahora, lo que yo voy a analizar es que cuando yo iguale las semireacciones de forma independiente, voy a mirar la ubicación de los electrones. Fíjense, en la semireacción del cobre, los electrones están en los productos. Y en la semireacción del nitrógeno, los electrones están en los reactivos. Siempre tiene que pasar. Recuerden que una especie le está transfiriendo electrones a la otra. No puede ser que en ambas semireacciones los electrones estén en los reactivos, y tampoco puede ser que en ambas semireacciones estén en los productos. Necesariamente en una semireacción debe estar en los reactivos y en la otra debe estar en los productos. Entonces, cada vez que yo vea los electrones en alguna de las dos semireacciones en los productos, esa siempre, considerando que está bien igualada, o sea, si el proceso está bien hecho y los electrones aparecen en los productos, esa es la semireacción de oxidación. Siempre. Siempre en la semireacción de oxidación, siempre los electrones van a estar en los productos. Sea la cantidad que sea 1, 2, 10, 20, 100, los que sean, siempre van a estar en los productos. ¿Ok? Entonces, y de esa misma manera, siempre que los electrones en la semireacción que estén presentes en los reactivos, siempre van a ser, o siempre esa va a ser, la semireacción de reducción. Y fíjense que para saber que esa de abajo es la de reducción, no hemos calculado el estado de oxidación de nitrógeno. No sabemos cuánto es, pero sí sabemos que como los electrones están en los reactivos, entonces está ocurriendo una reducción en el caso del proceso del nitrógeno. Confirmemos esta información con la ecuación del cobre. ¿Qué es lo que dice el libro? En la semireacción de oxidación está presente la especie que se oxida. Y por lo tanto, ¿cómo sabemos que esta especie se oxida? Mirando los estados de oxidación, porque su estado de oxidación aumenta. Aumenta, y no hay tampoco una regla, puede ser que aumente en una carga, en 2 cargas, 10 cargas, lo que sea. Entonces yo digo, ¿cómo comenzó el cobre? Su estado de oxidación, no la carga, el estado de oxidación. 0. ¿Cómo terminó? Como +2. El estado de oxidación del cobre pasó de 0 a +2. Es decir, el estado de oxidación del cobre se incrementó, subió. Y eso es concordante con un proceso de oxidación. ¿Se fijan? Entonces, con ese como tip, si lo quieren llamar, sin necesidad de calcular el estado de oxidación y siguiendo el procedimiento del método del ion-electrón, si los electrones están en los productos, perfecto, esa es la semireacción de oxidación. ¿Qué es lo que debe estar pasando? Que el átomo que está cambiando su estado de oxidación está aumentándolo. Y eso significa que está perdiendo electrones. Y por eso los electrones aparecen en los productos. De la misma manera, entonces, ¿qué es lo que está pasando en la semireacción de reducción? El átomo que está cambiando, que en este caso es el nitrógeno, está capturando electrones. Entonces, como está capturando electrones, los electrones aparecen en los reactivos y eso implica que ese átomo está disminuyendo su estado de oxidación.
Toda esa información es concordante con todo lo que hemos analizado en Redox, o con lo que han visto ustedes con las profesoras de cátedra. Es todo concordante. Y por lo tanto, sin necesidad de calcular el estado de oxidación de cada especie, podemos saber cuál es la de oxidación, o cuál es la semireacción de oxidación, y cuál es la semireacción de reducción. Con eso, habiendo dicho eso, lo que nos falta es obtener la ecuación global o la ecuación neta. Entonces, lo que no debe pasar en la ecuación global o neta, la última, es que aparezcan electrones. Por lo tanto, los electrones en ambas semireacciones deben estar en la misma cantidad. Y nos damos cuenta que aquí en la de reducción hay solo uno y en la de oxidación hay dos. Y eso no puede pasar. Entonces, ¿cómo lo igualamos? Hacemos un procedimiento que es matemático, que es multiplicar cruzado. Entonces, si en la semireacción de oxidación tengo 2 electrones y en la de abajo tengo 1, entonces en la semireacción de oxidación amplifico todo por 1, que es la cantidad de electrones que está en la otra, en la de abajo, y la de abajo la amplifico por 2, porque es la cantidad de electrones que está arriba. Eso nos va a llevar a que la semireacción de oxidación no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Pero pensemos en otro caso, pensemos que este fuera un 2 y arriba fuera un 3, por ejemplo. Entonces tengo que amplificar. Y amplificar significa multiplicar toda la ecuación por ese valor, ¿ok? No solamente la cantidad de electrones. Porque si la ecuación está equilibrada en masa y en carga, entonces si yo amplifico, va a seguir estando equilibrada. Esa es la gracia. Va a estar amplificada, pero va a seguir estando equilibrada. Entonces, aquí abajito de lo verde, voy a escribir la semireacción de reducción amplificada. Voy a multiplicar todo por 2. 2 electrones más 2 moles de NO3 menos, más 2 por 2, 4 protones. No hay más reactivos, sigo, productos, 2 dióxido de nitrógeno, más 2 moléculas de agua. De esa manera, fíjense lo que he logrado, es que ahora en la semireacción de reducción tengo la misma cantidad de electrones que en la semireacción de oxidación. Entonces ahora que están en la misma cantidad, entonces las puedo sumar, que es en la última etapa del método del ion-electrón. Voy a intentar aquí hacer una línea horizontal, no me va a quedar muy derecha, pero voy a intentarlo. Ahí, perfecto, no me quedo tan mal. Y ahora sumo todo, sumo reactivos con reactivos, productos con productos, y los electrones, como están en la misma cantidad, se anulan. Si ustedes los van a escribir, lo voy a escribir para que vean lo que uno debería hacer. Uno puede omitirlos directamente, o sea, uno escribir directamente la ecuación final sin electrones. Pero si los escriben, entonces después tienen que tacharlos. No se les tiene que olvidar esa parte. Porque recuerden que la ecuación global, o la ecuación neta, esta es la ecuación global, o la ecuación neta, no deben aparecer electrones. Entonces los voy a colocar y después los voy a tachar. 2 electrones, todo reactivo con reactivo, de lo que está amplificado. Más 2 nitratos, NO3 menos, más 4 protones. No hay más reactivos ahí, busco reactivos en la otra semireacción, está cobre 0. Arriba, no hay más reactivos, flecha productos, 2 NO2, más 2 aguas. No tengo más productos aquí, busco arriba, más cobre más 2, más los 2 electrones. Si ustedes van a escribir la ecuación de esta manera, sí o sí tienen que tacharlos. Acá y aquí. Lo que uno suele hacer es no escribirlos, o sea, escribir todo lo que sobró cuando tacharon los electrones. O eso es lo que uno suele encontrar como respuesta de este tipo de preguntas. Pero insisto, si los van a escribir, entonces los tienen que tachar, ¿ok? Y de esa manera obtienen la ecuación final del proceso. Con este caso, con esto, nosotros nos falta definir las otras 5 preguntas que podrían aparecer. ¿Quién se oxida? Voy a escribirlo aquí. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Agente oxidante. Agente reductor. Y los electrones que son transferidos. Entonces, ¿por qué es importante identificar la semireacción de oxidación con la de reducción? Para esta información que está acá.
Si uno ya tiene un poco más de habilidad con esto, a lo mejor no les cuesta tanto, uno no necesita identificar el proceso completo. Uno de repente con una pura semi-reacción ya definida, entonces uno ya puede hacer el proceso final mentalmente. Mi sugerencia es que lo hagan. Les va a tomar un par de minutos más, pero yo creo que mejor asegurar una pregunta, o sobre todo si es de desarrollo, que esté buena, completa, en vez de sacrificar por una cuestión de apuro de un par de minutos, sacrificar 1 o 2 minutos y no hacer la ecuación completa y hacerla mental, y en ese caso errar en algún caso que estamos viendo. Entonces, la especie que se oxida y la especie que se reducen, y eso les pido que por favor nunca lo olviden, voy aquí a marcarlo, no sé, con otro color, siempre la especie que se oxida con la que se reduce, siempre van a ser reactivos, siempre van a ser uno de los dos reactivos que me dan de forma original. Lo más frecuente es que me den 2 reactivos y 2 productos, en la ecuación de arriba, la que me entregan para igualar. Pero fíjense que abajo me aparecieron más especies. Entonces, pero sí o sí, siempre la especie que se oxida, la que se reduce, agente oxidante, agente reductor, siempre va a ser un reactivo. Siempre. Nunca va a ser un producto. Entonces, ¿dónde va a estar ubicada la especie que se oxida, sabiendo que es un reactivo? En la semi-reacción de oxidación. Entonces yo digo, aquí está la semi-reacción de oxidación. Súper bien. ¿Y quién está como reactivo? Cobre 0. Ojo con los estados de oxidación. Cobre. Cuando uno hace preguntas, este tipo de ejercicios como preguntas de desarrollo, estoy un poco pasado el tiempo. Les pido unos minutos más y cerramos la sesión, me comprometo. Si la pregunta es de desarrollo, mi sugerencia es que siempre coloquen el estado de oxidación. Siempre. Hay veces, y eso me incluyo, cuando un estudiante coloca esta respuesta, yo les coloco malo. Porque en esta especie hay 2 especies de cobre y el estudiante no está asignando ningún estado de oxidación. Entonces, por lo tanto, yo le podría decir, pero es cobre 0, es cobre más 2. Usted me puede decir, profe, pero cuando están en estado 0, tal como el original, no se escribe la carga. Para que no entremos en esa discusión media filosófica entre los libros, el estudiante y el profesor, entonces coloque el estado de oxidación. ¿Cuál es la especie que se oxida entonces? Cobre en estado 0. Colocarle un 0 o no colocarle nada le va a tomar menos de un segundo. Y eso voy en la misma línea. Aseguremos la respuesta correcta para que no le cobren puntaje o no le descuenten puntaje parcialmente y no pierda puntos que le puede servir para aprobar el curso. Entonces, ¿cuál especie se oxida? Cobre 0 porque está la semi-reacción de oxidación y está como un reactivo. Perfecto. Bajo la misma lógica, ¿quién se reduce? ¿Dónde va a estar? En la semi-reacción de reducción y va a estar como un reactivo. Profe, hay 2 reactivos. Sí, claro, hay 2 reactivos, pero hay uno que ha emergido a partir del procedimiento. El otro venía originalmente. Entonces, es el que la especie que se reduce, el que venía del original. Entonces, ¿quién se reduce? NO3 menos. Fíjense que arriba, en la ecuación original, al lado del 6, lo que está en azul, el cobre 0 y el NO3 menos son las 2 especies que hemos asignado, la que se oxida y la que se reduce. Los protones, si bien están como reactivos en la semi-reacción de reducción, originalmente no estaban. Y por lo tanto, no los puedo asignar tan directamente como una especie que está teniendo este proceso. ¿Okay? Siempre son los reactivos, suelen ser los que me entregan, salvo casos muy particulares donde me entreguen solamente una especie y esa especie se oxida y se reduce a la vez. Que esos son casos quizás un poquito más particulares. Entonces, la especie que se oxida en semi-reacción de oxidación, especie que se reduce, semi-reacción de reducción, siempre como reactivos. Agente oxidante. El agente oxidante permite que la otra especie se oxide. Si la otra especie se oxida, a mi agente oxidante me reduzco. Entonces yo digo, ¿quién se reduce? El NO3 menos. Entonces decimos, ¿quién es el agente oxidante? ¿Quién permite que otro se oxide? El NO3 menos. Eso quiere decir que la especie que se reduce con el agente oxidante siempre van a ser exactamente la misma especie. ¿Ok? El agente reductor
¿Qué es lo que permite? Que el otro se reduzca. Por lo tanto, ¿qué le está pasando al agente reductor? Se oxida. Recuerden, siempre uno se oxida, otro se reduce. Entonces siempre la especie que se oxida siempre va a ser la misma que el agente reductor. Y por lo tanto va a ser cobre 0. Y me falta la última pregunta. ¿Cuántos electrones han sido transferidos en este proceso? Y eso lo debo definir cuando yo los iguale, después de que amplifique. Por ejemplo, aquí amplificamos la semireacción de reducción, ¿cierto? La amplificamos, hemos tenido la ecuación de reducción equilibrada con la de arriba, y por lo tanto, tengo 2 electrones aquí, en la de oxidación, y tengo 2 electrones acá, en la de reducción. Entonces, ¿cuántos electrones se transfieren? 2 electrones. Y ojo con esto, y con esto termino. No son 4, son 2. Porque los 2 electrones que está perdiendo el cobre en la semireacción de oxidación son los mismos 2 electrones que está tomando el NO3- para reducirse. No son 2 por un lado y 2 por el otro, son los mismos 2. Recuerden que estos procesos redox involucran transferencia de electrones, y por eso hacemos este procedimiento del método del ion-electrón, para identificar cuántos electrones se está perdiendo una especie que es la otra está capturando. Por eso es que no pueden estar desequilibrados, por eso es que no puede ser que el cobre libere 2 y que el NO3- capture 1. No puede ser, por eso tenemos que igualarlos. No veamos el procedimiento como casi mecánico. Lo que estamos haciendo es buscando una explicación que qué está pasando con los 2 electrones que cobre ha perdido, que son 2 electrones que el NO3- ha capturado. Pero sabemos que estequiométricamente, según la ecuación, un electrón con un NO3-, pero yo sé que cobre está perdiendo 2, y por eso es que tienen que ser 2 moles de NO3, ¿vale? Y me falta el último detalle, que lo coloqué al principio, pero en todo este procedimiento no lo hemos mencionado. Hemos dicho que este proceso está ocurriendo en un medio ácido, y eso debe ser concordante con la información de la ecuación global o la ecuación neta. Entonces, volvamos a nuestra escala de pH, lo mismo que hicimos recién. La escala de pH va desde 0 a 14, lo voy a hacer rápido, por eso que estoy pasado el tiempo. De 0 a 14. Sabemos que el pH, si es un medio ácido, debe estar bajo 7. Y nosotros sabemos que para pHs bajo 7, los protones están en mayor concentración que los OH, que son más chiquititos. Entonces, ¿qué especie química sí o sí debe aparecer en la ecuación global o neta? Protones. Y aquí están. Aunque sea un mol de protón, que podría a lo mejor parecer muy poco, pero en realidad no lo es, con que aparezca un mol de protón, entonces estamos en consecuencia de que el medio donde está ocurriendo este proceso es un medio ácido. De otra forma, si el medio es básico, si el ejercicio que me entregan, el medio es básico, entonces no deben aparecer protones y deben aparecer OHs. En alguna parte de la ecuación deben aparecer OHs menos. ¿Ok? Ya les voy a contar un secreto, o se los menciono directamente. Yo a varios de ustedes les he dicho que tengo un canal de YouTube. En ese canal de YouTube hay un ejercicio resuelto paso a paso con todo el procedimiento del método del ion-electrón en medio básico. Así que les pido que en el caso que necesiten reforzar esa parte, como, comillas, transformar un medio ácido a un medio básico, les voy a pedir que miren ese video, que básicamente es un ejercicio resuelto exactamente igual como lo hemos hecho acá, donde se dice el procedimiento para hacer desaparecer, comillas, los protones y que aparezcan los OHs. Y eso es lo que se debe encontrar en una ecuación en medio básico. Por eso es importantísimo que antes de empezar a ejecutar el procedimiento se den cuenta de en qué medio está participando esta reacción. Si es en medio ácido, deben aparecer protones. Si es medio básico, no deben aparecer protones, deben aparecer OHs menos.